Perfecto. Ahora sí, buenas tardes a todos. Este es el CIPAD de primera matrícula del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Esta CIPA está pensada para el reto 3. ¿Listo? Pero antes de comenzar, quiero hacerles algunas aclaraciones y algunos ajustes puntuales. ¿Listo? Hay muchos que me preguntan sobre algunos puntos que les aparecen en rojo en el campus. Esos puntos en rojo significan los puntos que han perdido porque se han equivocado en preguntas del cuestionario, nada más. No es porque no hayan hecho alguna cosa, no es porque están perdiendo el curso, no. Por ejemplo, del reto 1 son 25 puntos y del reto 2 son 150 puntos, 175 puntos en total. ¿Eso qué significa? Que de esos 175 puntos, ustedes hasta el momento pueden tener 150 puntos y tener 25 puntos en rojo. Esos 25 puntos es porque en las preguntas del cuestionario se han equivocado. ¿Listo? Nada más eso. Otra aclaración. Recuerden, aquí hay estudiantes de la zona occidente y pocos de la zona caribe. En la zona Caribe hay dos grupos, por lo tanto, solo los que se inscribieron a las 3 de la tarde pueden estar aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si se inscribieron a las 10 de la mañana y están acá, pues no se les dará la bonificación y no en el campus no se les activará el botón de confirmar asistencia. ¿Listo? Para los de la zona occidente sí no hay ningún problema. Además, recuerdo que para acceder a las CIPAs de primera matrícula y obtener la bonificación deben estar inscritos. Ustedes pueden asistir al encuentro sin estar inscritos, sí, porque pues como ven yo les comparto el link por Teams pocos minutos antes de la reunión. Sin embargo, a todos los que se inscribieron, yo se los comparto vía correo electrónico, como se han podido dar cuenta, vía correo institucional, les comparto el banner de invitación con el QR por si quieren acceder desde el celular y el link de acceso. Además, en la plataforma se encuentra, como les compartí por Teams, se encuentra debajo del nombre del curso el link para acceder a esta reunión. Entonces, pues si no se inscriben, pues pueden acceder, pero no se les da la bonificación que para este encuentro son 15 puntos. Entonces son 15 puntos que son muy importantes, que les pueden sumar mucho al finalizar el curso. Todas las bonificaciones de los encuentros se suman al finalizar el curso. Cuando ya estemos en el reto 5, ya por allá en enero, febrero, pues ya allí se sumarán todas las bonificaciones por los encuentros, ¿listo? Entonces, por ahora no se preocupen por eso, ¿listo? Entonces, ahora sí, eh, vamos a comenzar, ¿listo? El reto 3, ya como han podido darse cuenta en el campus, se llama Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Perfecto. Pero antes de empezar, quiero que veamos este video. Vamos a poner en contexto este recorrido hoy. ¿Listo? Vamos a tener un contexto de un vuelo, ¿listo? De diferentes vuelos, donde la misión es recorrer 5 destinos académicos para adquirir habilidades de pensamiento lógico y matemático. Entonces vamos a recorrer, por ejemplo, 4 escalas y en esas 4 escalas vamos a abordar diferentes temáticas siguiendo el contexto de vuelos, ¿listo? Para que encontremos una relación entre las temáticas y un contexto en particular para ver si así afianzamos mejor esos conceptos, ¿listo? Recuerden que la escala final es el cuestionario. Listo, el cuestionario que es el único entregable para el reto 3, así como lo fue para el reto 2 y para el reto 1. Para el reto 3, lo único que es calificable es el consejo. Ya se acerca festividades de diciembre. Este reto 3 finaliza el 21 de diciembre, el domingo 21 de diciembre. No se dejen coger el día, por favor. ¿Listo? Desde ya empiecen a, como les compartí con la infografía de aviso de inicio de reto 3 que se los compartí por correo interno, por Teams, pueden ver los pasos para seguir el reto 3 que son los mismos para el reto 1. Para el reto 2, presentación inicial del curso, ver las referencias bibliográficas, ver el recurso educativo OVA, ¿listo? Y después de eso, allí sí, hacer el intento del cuestionario. Recuerden que son 2 intentos. El sistema les toma la mayor puntuación. Entonces, atrévense a hacer el primer intento, miren cómo les va y con base en las temáticas que tuvieron algunas cosillas allí por mejorar, pues refuerzan ese aprendizaje y allí hacen el segundo intento para mejorar la calificación. ¿Listo? Entonces, no se dejen coger el tiempo, por favor. Entonces, veamos este video. Bienvenidos a bordo del vuelo UNAD 200611.
Nuestra misión: recorrer 5 destinos académicos para desarrollar y fortalecer tus habilidades en pensamiento lógico y matemático. En cada escala encontrarás un reto que deberás superar antes de llegar a nuestro destino final, el cuestionario del reto 3 del curso Mentes en Conjunto, el desafío del razonamiento matemático. Recuerda, durante el vuelo debes confirmar tu asistencia en el campus, justo debajo del curso, para asegurar los 15 puntos correspondientes a las CIPAs de primera matrícula. Prepárate para despegar y aprender de una forma diferente. Perfecto, entonces como siempre antes de comenzar, les abro este espacio para que vayan y confirmen asistencia. Para los que no han confirmado asistencia y no saben cómo, allí les comparto en el chat cómo realizarlo. Debajo del nombre del curso está ya el botón habilitado para que confirmen asistencia. Entonces les dan clic, confirman asistencia y me avisan por el chat los que lo van haciendo, por favor. Listo, entonces vamos. Les doy 4 minutos a las 3:15 para que confirmen asistencia. No se preocupen si no lo alcanzan a hacer. Al finalizar, otra vez les doy otro nuevo espacio. La idea es que no se desconecten del encuentro para que no le pierdan el ritmo. ¿Listo? ¿Listo, Stephanie? ¿Listo, Andrea? Perfecto, Judy. Perfecto, Juan, Karen. Muy bien, Natalia. Eso, vayan a confirmar asistencia. Perfecto, Daniel, estamos ok. ¿Listo? Vayan todos a confirmar asistencia. Muy bien. ¿Listo? Los que les tengan algún inconveniente por confirmar asistencia es porque deben cerrar sesión del campus y volver a ingresar para que se actualice la página. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Vayan a confirmar asistencia todos. Vamos, vamos. Confirma asistencia a todos. Al finalizar esta reunión, yo les abro un nuevo espacio y les doy para que levanten la mano y abran los micrófonos para que si tienen alguna duda, alguna inquietud que me quieran hacer, pues ahí ese es el momento. Listo por ahora. El medio de interacción es el chat. Yo ahí voy a interactuar con ustedes, a leer todo lo que me digan, porque esta sesión es muy interactiva, todas son muy interactivas, los que estuvieron en la sesión pasada se dieron cuenta. Entonces esa es la idea. ¿Por qué no abro micrófono? Porque si hablamos ciento y pico de personas que estamos en la reunión, pues no nos vamos a entender unos con otros. ¿Listo? Entonces, vamos, todos confirman asistencia. Les vuelvo a compartir la imagen para los que no la vieron, por favor. Así confirma asistencia, ingresan al campus y confirman asistencia en el botón que está debajo del nombre del curso. ¿Listo? Vamos a confirmar asistencia, vamos. Vamos. Confirmen asistencia a todos, por favor. Al finalizar este encuentro, por favor, me recuerdan para compartirles la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Para que nos den a entender a nosotros los tutores cómo podremos mejorar y cuál es la retroalimentación que ustedes tienen sobre estos encuentros. ¿Listo? Perfecto, Margie. Muy bien, Tatiana. Muy bien, Anderson. Muy bien, Ana. Vamos todos a confirmar asistencia. Muy bien. Entonces, no se preocupen los que no lo han hecho. Al finalizar la reunión, les abro un nuevo espacio para que lo hagan. ¿Listo? La idea es no perder el ritmo de esta misión que tenemos hoy con el contexto del vuelo. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que tenemos nuestro pasaporte. ¿Listo? Tenemos nuestro pasaporte, pero el pasaporte está vacío, no tenemos los sellos. Entonces, vamos a hacer estas 4 escalas para completar nuestro pasaporte. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. Entonces, como vemos, tenemos 4 paradas. ¿Listo? La primera parada son Ciudad de los Conjuntos. ¿Listo? Donde hablaremos sobre las teorías de conjuntos, operaciones entre conjuntos. La segunda parada es Isla del Razonamiento Cuantitativo. Allí veremos el análisis eh, de, el análisis para tomar decisiones, interpretar esas situaciones, ¿listo? Llevar a cabo un razonamiento correcto para tomar decisiones. La tercera parada es el puerto de análisis de datos, donde veremos cómo interpretar las gráficas, cómo analizarlas, qué es importante en una gráfica, qué es lo primero que debo analizar. ¿Listo? Y la cuarta y última parada de este vuelo es la bahía de las ecuaciones de primer grado. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Vamos a la primera parada. ¿Listo?
Prestemos atención a este video introductorio para la parada 1. Bienvenidos a la fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual. ¿Hubo un problema con la conexión? ¿Me confirman si ya me escuchan bien, por favor? ¿Me confirman si me escuchan ya bien? Perfecto, gracias, Natal. Muy bien, continuemos de nuevo. Fundamentación para el reto 3, teoría básica de conjuntos. Exploraremos 5 operaciones fundamentales entre conjuntos. Prepárate para conocer estas operaciones de forma visual y práctica, porque serán clave para superar este reto. Estos diagramas muestran de forma visual las operaciones de elementos en común y diferencias. En el diagrama, los conjuntos se representan con círculos o elipses que se superponen. Vamos a construir los diagramas de Venn en Paint o en otra aplicación. La primera operación unión reúne todos los elementos de ambos conjuntos, sin repetir. A unido B, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de B. B unido C, sombreamos todos los elementos de B o todos los elementos de C. A unido C, sombreamos todos los elementos de A o todos los elementos de C. Intersección, identifica los elementos que tienen en común. Para intersección de B, sombreamos los elementos de A y los elementos de B. Para B intersección C, sombreamos los elementos de B y los elementos de C. Para intersección C, sombreamos los elementos de A y los elementos de C. Finalmente la región común a los tres conjuntos está en el centro. La diferencia muestra los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no al otro. Aquí quitamos no sombreamos la parte del segundo conjuntos. A menos B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B menos C, sombreamos todos los elementos de B pero no los de C. A menos C, sombreamos todos los elementos de A pero no los de C. Diferencia simétrica, incluye los elementos que están en uno u otro conjunto, pero no en ambos. A diferencia simétrica B, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de B. B diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de B pero no los elementos de C. A diferencia simétrica C, sombreamos todos los elementos de A pero no los elementos de C. Complemento, representa los elementos que no pertenecen a un conjunto, dentro de un universo definido. Para el complemento de A, sombreamos todo lo que está fuera de A incluido el universal. Para el complemento de B, sombreamos todo lo que está fuera de B incluido el universal. Para el complemento de C, sombreamos todo lo que está fuera de C incluido el universal. El complemento de A unido con B es todo lo que está fuera. Muy bien. Allí abordamos rápidamente operaciones entre conjuntos, ¿listo? Eso ya lo debieron ver en el campus, pero no se preocupen que ya lo veremos también con algunos ejercicios donde seguramente les quedará súper claro, ¿listo? Entonces, miremos, tenemos 3 conjuntos, aprendámoslo. Conjunto A, vuelos nacionales, conjunto B, vuelos internacionales y conjunto C, vuelos o pasajeros VIP, ¿listo? Tengamos claro eso. A partir de allí ya podemos ver este recurso. ¿Listo? Entonces, tenemos, tenemos 5 operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, diferencia simétrica, ya lo vimos. Intersección de conjuntos, ya lo vimos. Complemento, ya lo vimos. Diferencia de conjuntos, ya lo vimos. Unión entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, recordemos, unión entre conjuntos son todos los elementos de esos conjuntos. Entonces, lo que representaría la unión entre A y B es esta. Unión de conjuntos. Es esta forma. Unión Recordemos, AB, todos escuchemos. los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o internacional, o ambos. ¿Vieron? Unión de A y B son todos los pasajeros que viajan en vuelo nacional y en vuelo internacional y también los que viajan en ambos, es decir, todos los elementos de esos dos conjuntos. ¿Listo? Intersección de conjuntos. Escuchemos. Intersección de conjuntos. Intersección AB, pasajeros que viajan en ambos vuelos. Nacional e internacional.
Los comunes. ¿Vieron? Intersección de conjuntos son los elementos que están en común de esos dos conjuntos. ¿Listo? En común. ¿Listo? El complemento. Complemento. Pasajeros que no viajan en el vuelo internacional. Todos incluido el universal fuera del vuelo internacional. Conjunto B. El complemento de B en este caso son todos los elementos que están fuera de B en un universo definido. ¿Cuál es el universo definido en este caso? Podemos decir los pasajeros que están en el aeropuerto. ¿Listo? Hay unos que van para vuelos nacionales, unos vuelos internacionales y unos pasajeros VIP. El complemento de los vuelos internacionales son todos aquellos que no hacen parte de esos vuelos internacionales. ¿Listo? Diferencia de conjuntos. Diferencia de conjuntos. Pasajeros que solo viajan en el vuelo nacional. Quitar los pasajeros que viajan en el vuelo internacional. Por ejemplo, diferencia entre A menos B. Todos los pasajeros que viajan en vuelos nacionales con el conjunto A. Todos los que viajan en vuelos internacionales no aplica. ¿Listo? Y la diferencia simétrica es... Diferencia simétrica. Los pasajeros que viajan en el vuelo nacional o en el vuelo internacional pero no en ambos. ¿Vieron? Entonces La unión pero no la intersección. exactamente, la diferencia simétrica es la unión de ambos conjuntos sin tener en cuenta la intersección. Entonces, voy a tomarle captura de pantalla y se las voy a compartir para que lo tengan súper claro. ¿Listo? Se los voy a compartir acá. Ahí se los compartí en el chat para que veamos. ¿Listo? Entonces, como vimos en la imagen, tenemos 5 operaciones principales entre conjuntos: unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. ¿Listo? Y eso lo podemos representar, como vimos, gráficamente o también lo podemos representar simbólicamente, como ya veremos. ¿Vale? Entonces, quiero que, según lo que vimos, me respondan estas preguntas. ¿Qué representa la unión de los conjuntos A y C? A, recordemos que son vuelos nacionales, y C son los pasajeros VIP. ¿Qué representa la unión de esos conjuntos? Ya se los mencioné. Quiero que me respondan en el chat. ¿Qué representa la unión de los conjuntos A y C? Bien, muy bien. Todos los pasajeros en vuelos nacionales o internacional o VIP, o ambos, porque la unión, recordemos siempre, unión entre dos conjuntos son todos los elementos de ambos conjuntos. No importa si tienen elementos en común, no importa si uno no tiene el otro elemento, no. Todos los elementos de un conjunto. Esa es la unión. En cambio, cuando hablamos de intersección, son todos los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Son los elementos comunes en ambos conjuntos. ¿Listo? Súper claro. Muy bien. Entonces, ¿me respondieron esto? Adelante. Excelente los que respondieron que son todos. Muy bien. Acá vamos a ordenar de menor a mayor las operaciones según el número de pasajeros. ¿Listo? Nacional, internacional y VIP. Acá les voy a ayudar para que lo tengamos claro, para que nos quede súper claro a qué apunta cada operación. Listo, entonces nos dicen de menor a mayor. Primero, quiero que lean esas 4 operaciones y me digan cuál es la más grande, cuál es la operación que abarca la mayor cantidad de pasajeros. Quiero que la analicen muy bien. Será todos los pasajeros del aeropuerto, pasajeros que cumplen las 3 condiciones, pasajeros que viajan en nacionales o internacionales o pasajeros que viajan en nacionales e internacionales. ¿Cuál será la operación que me indica o que me da a entender el número mayor de pasajeros? Exactamente, Gerson. Muy bien. Todos los pasajeros en el aeropuerto. Entonces, como nos dicen de menor a mayor, esta lo ubicamos acá abajo. Porque esa operación de la unión entre A, B y C son unión A con B, unión B con C, abarca todos los elementos. Entonces, abarca el mayor número de pasajeros. Muy bien. Vamos a ver la que menor. Vamos a ver si ya esta la descartamos. Entonces, entre estas 3 que nos restan, quiero que me digan el menor número de pasajeros que incluye esa operación. Pasajeros que cumplen las 3 condiciones,
pasajeros que viajan en nacionales o internacionales o pasajeros que viajan en nacionales e internacionales. Díganme allí cuál es la que abarca el menor número de pasajeros. Me dicen la B. ¿Cuál es la B para ustedes? Angie Paola nos dice las tres condiciones y Angie está en lo cierto. ¿Por qué? Porque em, si en un, por ejemplo, en estos que viajan nacional, internacional y VIP, donde ¿qué pasajeros cumplen todas esas características? Pues será el menor número. ¿Listo? El menor número de pasajeros cumplen esas tres características. ¿Listo? Es decir, pasajeros que cumplen las tres condiciones, porque seguramente los pasajeros que viajan en nacionales o internacionales son más de los que viajan en nacionales, internacionales y además VIP. ¿Listo? Entonces, vamos a organizarlos así y vamos a analizarlo, porque quiero que les quede súper claro. Vamos a verlo de menor a mayor. Los pasajeros que cumplen las tres condiciones viajan en nacional, viajan en internacional y además son VIP. Está relacionando el punto del centro cuando solapamos los tres conjuntos. ¿Recuerdan? Conjunto A, conjunto B y conjunto C. La solapación entre esos tres conjuntos, es decir, los pasajeros que cumplen las tres condiciones de nacional, internacional y VIP, pues deben ser en menor medida que los pasajeros que viajan en nacional e internacional. Cuando dice nacional e internacional es la intersección entre A y B. ¿Listo? Siempre cuando veamos una intersección, usualmente es menor número que los que mencionamos en unión. ¿Listo? Entonces, ahí podemos analizar mediante operaciones cuando podemos inferir que ocupa un mayor o menor número de elementos. ¿Listo? Muy bien. Quiero que revisemos este recurso, porque siento que los que aún no les ha quedado claro, les va a ayudar mucho. ¿Listo? Acá tenemos las 5 operaciones que hemos visto. Unión entre conjuntos, intersección entre conjuntos, diferencia entre conjuntos, complemento y diferencia simétrica entre conjuntos. Vamos a repasar. Unión entre conjuntos, todos los elementos que hacen parte de ambos conjuntos. Si tenemos los vuelos nacionales y los vuelos internacionales, son todos esos elementos en ambos conjuntos. No importa si se repiten, no importa si solo están en A, no importa si solo están en B, son todos los elementos de ambos conjuntos. Por eso se dice unión. ¿Listo? Intersección entre conjuntos. Al contrario de la unión, son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. ¿Listo? Por ejemplo, en el ejemplo de los vuelos, si tenemos vuelos nacionales y vuelos internacionales, la intersección entre A y B son los pasajeros que vuelan tanto en nacional como en internacional. Es decir, que hacen parte de ambos conjuntos. Esa es la intersección. ¿Listo? Por eso decía que cuando hablamos de intersección, hablamos que usualmente tiene un menor número de elementos que la unión, porque la unión son todos los conjuntos, todos los dos conjuntos, todos los elementos. ¿Listo? Ahora bien, vamos a diferencia entre conjuntos. Vamos a contextualizarlo al ejemplo de los vuelos nacionales e internacionales. Diferencia entre A y B. Diferencia entre vuelos nacionales y vuelos internacionales. La diferencia entre A menos B son todos los pasajeros que vuelan en vuelos nacionales, pero no vuelan en vuelos internacionales. ¿Listo? Y tampoco cumplen ambas condiciones. Vieron que cuando vimos la representación gráfica que les compartí, son todos los elementos de A, pero que no están en B. ¿Listo? Ahí omitimos la intersección. Los elementos en común no cuentan allí, ni los elementos de B, solo los elementos que están en A y solo en A. ¿Listo? Complemento entre conjuntos. Ya lo vimos, son todos los elementos que no hacen parte de ese conjunto. Por ejemplo, complemento de A, complemento de los vuelos nacionales. Son todos los elementos que están fuera de A. Es decir, todos los elementos en vuelos internacionales, todos los elementos en VIP y todos los elementos en ese universo definido. ¿Listo? Son todos esos elementos. Por eso es el complemento, lo que le hace falta a A.
Y diferencia simétrica entre conjuntos es la unión entre conjuntos sin tener en cuenta la intersección. Esa es la diferencia simétrica, es decir, todos los elementos de A, todos los elementos de B, pero no todos los elementos que se repiten. ¿Listo? Vamos a verlos con el ejemplo. Ya sabemos que la representación de unión es este símbolo. ¿Listo? Entonces, unión entre conjuntos A, unión B. La intersección es cuando es A, la U invertida, B. Quiero que me digan por el color cuál es el ejemplo que representaría la unión entre conjuntos. Azul claro, azul oscuro, naranjado o casi rojo, de hecho, o verde. Quiero que me digan cuál es el ejemplo que representaría la unión y vamos a ver si aciertan o no. ¿Listo? Quiero que me digan. Azul oscuro nos dice John Alejandro. Ana Ramos, azul oscuro. Vamos a verlo. Precisamente sí. ¿Por qué? Tenemos 3 elementos en A y 3 elementos en B. Tenemos 1, 2, 3 en A, 3, 4 y 5 en B. ¿Cuál es la unión? Todos los elementos de ambos conjuntos, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Todos los elementos de ambos conjuntos es A unión B. Muy bien. Ahora, intersección. Este es el símbolo de intersección. Nuevamente por color azul, naranjado, rojo o verde. ¿Cuál es el ejemplo que representa la intersección entre conjuntos, entre A y B? Analízalo y me responde. Azul, naranjado, rojo o verde. La intersección. Naranjado. Muy bien. ¿Por qué naranjado? Porque recordemos, tenemos el número 1, 2, 3 en A, el 3, el 4, el 5 en B. ¿Cuál es el que se repite? ¿Cuál es el que está en común en ambos? Esa es la intersección. Yo les dije, la intersección es el número, los elementos que están en ambos conjuntos. ¿Cuál es? El 3. ¿Vieron? Simplemente la intersección, muy sencilla. ¿Listo? Diferencia entre conjuntos, ya lo identificamos acá. A menos B. Ahora, según los ejemplos que tenemos acá, azul, esto es rojo, casi naranjado, o verde. ¿Cuál es el ejemplo que representa la diferencia entre conjuntos de A menos B? Rojo nos dice Wilmer. Muy bien. Rojo, ¿por qué? Ya les dije que la diferencia entre conjuntos, por ejemplo, A menos B, son todos los elementos que están en A, pero que no están en B ni que se repiten en B. ¿Listo? Solo en A. Los elementos que están únicamente y exclusivamente en A. Por ejemplo, tenemos en A 1, 2, 3 y en B 3, 4 y 5. El 3 se repite en B, entonces el 3 no aplica, solamente 1 y 2 porque 1 y 2 no están en B. ¿Listo? Esa es la diferencia entre conjuntos. ¿Listo? Complemento entre conjuntos. Ya sabemos que complemento entre conjuntos, por ejemplo, este A se representa con una comilla simple en la parte superior derecha. ¿Cuál ejemplo representaría complemento entre conjuntos? ¿El azul o el verde? Díganme a ver. Complemento entre conjuntos. Unos me dicen que azul, otros me dicen que verde. Listo, les voy a dar la respuesta. La respuesta es el verde. ¿Listo? Entonces, muy bien por César, Santiago, María Catalina, todos los que dijeron verde. ¿Por qué? Recuerden que acá tenemos, por ejemplo, U, que es el conjunto universal, es 1, 2, 3, 4 y 5. Porque en U están todos los elementos, tanto de A como de B. Por eso es el universo definido. ¿Listo? En U tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y A son 1, 2 y 3. ¿Cuál es el complemento de A? Pues todo lo que no está en A. Todo lo que le hace falta a A. ¿Qué le hace falta a? El 4 y el 5. Por eso, esta es la respuesta, 4 y 5. ¿Listo? Muy bien. Y nos queda la diferencia simétrica entre conjuntos. ¿Listo? Ya vimos en el ejemplo que la diferencia simétrica entre conjuntos es la unión de ambos conjuntos sin tener en cuenta la intersección.
Esa es la diferencia simétrica entre conjuntos. Entonces, si tenemos A, 1, 2, 3 y B, 3, 4 y 5, la diferencia simétrica es 1, 2, 4 y 5. Porque 3 se repite, 3 no lo tenemos en cuenta, porque 3 es la intersección. ¿Listo? Diferencia simétrica, unión de ambos conjuntos sin tener en cuenta la intersección. Al igual que la vez pasada, les voy a compartir esta imagen para que tengan claro estos ejemplos y cómo se comportan esas operaciones entre conjuntos. ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí con esto, este es el ejemplo definitivo porque este ejemplo siento que les sienta o les afianza lo que vimos en la representación gráfica. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Entonces, vieron cómo la teoría de conjuntos tiene diferentes operaciones y nos permite relacionar diferentes elementos más fácil y así interpretar datos, ¿vale? Y ya con esto tenemos nuestro primer sello en el pasaporte, que es teoría de conjuntos. ¿Listo? Muy bien. Ya completamos la primera parada en conjuntos. Ahora vamos a la segunda parada. En la segunda parada nos encontramos la isla del razonamiento cuantitativo, donde aprendemos a calcular porcentajes que son muy importantes y proporciones. ¿Listo? Usando datos reales de vuelos. Les repito, usamos este contexto para que afiancemos mejor estos temas. Entonces, vamos a ver o evidenciar puntualidad, ocupación o distribución de pasajeros entre vuelos nacionales, internacionales y VIP. Y VIP. Vamos a tener en cuenta otra vez esos tres conjuntos para no perderle el hilo. ¿Listo? Entonces, comencemos. Vemos este video otra vez introductorio. Hola estudiantes unadistas de pensamiento lógico matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento. Hola estudiantes unadistas de pensamiento lógico matemático. Hoy veremos dos herramientas clave del razonamiento cuantitativo, promedios y porcentajes. El promedio nos da un valor representativo al sumar datos y dividirlos entre su cantidad, útil para analizar rendimiento o ventas. El porcentaje muestra una proporción sobre 100, ideal para comparar, medir avances o calcular descuentos. Recuerden, comprender promedios y porcentajes es fundamental tanto para las matemáticas como para la vida diaria y su futuro profesional. Dominar estos conceptos te ayudará a resolver problemas prácticos en tu vida académica y profesional, desde interpretar calificaciones hasta analizar estadísticas. Vamos a ponerlos en acción en nuestros ejercicios para llegar listos a la meta del reto. Herramientas clave. Promedio. Se calcula dividiendo la suma de todos los datos entre la cantidad total de datos. Porcentaje. Se obtiene dividiendo una parte entre el total y multiplicando el resultado por 100. Aplicaciones en la vida diaria. Promedio. Calcular tu calificación final en un curso sumando las notas y dividiéndolas entre la cantidad de evaluaciones. Estimar el gasto mensual promedio para organizar un presupuesto familiar. Determinar el promedio de pasos que das al día con una aplicación de salud. Porcentaje. Calcular el descuento en una compra, por ejemplo, 20% menos en una chaqueta. Saber qué porcentaje de tu sueldo destinas a transporte o alimentación. Medir el progreso en una meta, como ahorrar el 50% del valor de un viaje. Importancia en la vida profesional. Promedio. Evaluar el rendimiento promedio de un equipo de trabajo. Analizar la productividad en proyectos a partir de datos de producción o ventas. Tomar decisiones basadas en tendencias y patrones de datos. Porcentaje. Calcular márgenes de ganancia o pérdidas en un negocio. Medir el porcentaje de cumplimiento de metas. Presentar indicadores clave de desempeño, KPI, a la gerencia o clientes. Entonces, aquí como vemos, el promedio va a ser el valor representativo obtenido al sumar todos los datos, dividirlos entre la cantidad total de datos como vimos anteriormente. Entonces, la fórmula clave es promedio igual a la suma de valores entre la cantidad de datos que hay. Ejemplo, tenemos tres valores o tres datos, ¿listo? 8, 6 y 10. Entonces, los sumamos y los dividimos entre la cantidad de datos que son 3. ¿Listo? Y el porcentaje es la parte proporcional de un total expresada sobre 100. Es decir, el porcentaje es la división entre una parte del total sobre el total por 100. ¿Listo? Ya veremos ejemplos más adelante. No se preocupen. Entonces, empecemos.
Prestemos atención a la gráfica de datos y respondamos las preguntas. Vamos a ver información sobre 10 vuelos. ¿Listo? Vamos a ver información sobre pasajeros que van en el vuelo, sobre la capacidad total del vuelo y sobre el porcentaje de ocupación. ¿Vale? Entonces vamos a eso. Tenemos esta tabla. ¿Listo? Donde tenemos 10 vuelos. Tenemos el tipo de vuelo, si es nacional, si es internacional o si es VIP. Tenemos los pasajeros que van en ese vuelo. Tenemos la capacidad total del vuelo y el porcentaje de ocupación. ¿Vale? Profe, pero ¿y ese porcentaje de ocupación dónde salió? Pues ya les enseñé cómo sacar un porcentaje. ¿Listo? Por ejemplo, para ese primer porcentaje de ocupación que vemos allí, que es de 120 pasajeros y la capacidad total, tenemos que la capacidad total del vuelo, ¿listo? Son 150, ¿listo? Pero de esos 150, una parte se ocupó completamente. ¿Con cuántos pasajeros? Con 120 pasajeros. Pero ¿cómo sacamos ese porcentaje? ¿Cómo lo sacamos? ¿Listo? Ya les dije, una parte del total sobre el total. ¿Cuál es la parte del total? 120 pasajeros sobre el total, que son 150 asientos disponibles por 100. ¿Listo? 120 entre 150 es 0.8. Por 100% es igual a 80%. Entonces, ese es el porcentaje de ocupación del vuelo. Y si me preguntan, bueno, listo, ese fue el porcentaje de ocupación, pero ¿cuántas sillas quedaron vacías? Porque hay unas sillas que quedaron vacías y no se llenó completamente. Simplemente es 100%, que es el total, ¿listo? Menos 80%. Y eso nos da 20%. ¿Listo? Ese 20% son las sillas vacías. ¿Listo? Y si me preguntan el número, pues si 120 fueron los pasajeros y 150 fueron las sillas disponibles, pues 150 menos 120, ¿cuánto es? 30 sillas. ¿Listo? Entonces, con base en dos datos ya podemos interpretar o inferir los diferentes datos haciendo cálculos de porcentajes y proporciones. ¿Listo? Entonces, así se sacan todos los porcentajes de ocupación que vemos en esta tabla, con base en los pasajeros que van en el vuelo y la capacidad total del vuelo. Ya sabiendo esto, quiero que me respondan. ¿Qué vuelo se acercó más a la capacidad total? ¿Listo? ¿Qué vuelo tuvo el mayor porcentaje de ocupación? Quiero que analicen la tabla, vean todos los números porque no pueden cometer errores en el razonamiento. ¿Listo? Adriana Lucía ya nos dice B007. B007 tiene un porcentaje de ocupación del 88.9%, que es el valor mayor en todos estos porcentajes de ocupaciones. Entonces, el que más se acercó a la capacidad total es B007. Muy bien, excelente. Vamos a ordenar estos vuelos de mayor a menor porcentaje de ocupación. Díganme en el chat de mayor a menor los vuelos que tuvieron mayor porcentaje de ocupación. ¿Listo? Ordénenlos ustedes, díganmelo por el chat. Miren muy bien la tabla y analícenlos. ¿Listo? Me dicen uno al lado de otro. B008, raya B006, B003, para ordenarlos como ustedes me digan, para ver y verificar si está en lo cierto o no. Miren muy bien la tabla. Vale más tardarse y equivocarse en un razonamiento correcto que tomar decisiones apresuradas y equivocarse. ¿Listo? Michael nos dice 0006, 00303 y vuelo B008. Verifiquemos de mayor a menor. B006, 86.7, B003, 73.3 y B008, 68.8. Perfecto, de mayor a menor. Muy bien todos los que respondieron. Muy bien. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el promedio de pasajeros en los 10 vuelos? Recordemos que el promedio es la suma de los datos sobre la cantidad de datos. Tenemos 10
datos. Entonces, ya sabemos que lo dividimos entre 10. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Listo? Vamos a calcular ese promedio. El promedio, que lo representamos así. ¿Listo? El promedio es la suma de los 10 datos. ¿Cuáles son los datos? Tenemos 120 más 150. ¿Me van ayudando, por favor? Más 110 más 140 más 60 más 130 más 160 más 55 más 125 y más 45. 145. ¿Listo? Y todo ese suma la vamos a dividir entre el número total de datos, que como sabemos son 10 vuelos, son pues entre 10. ¿Listo? ¿El resultado de la suma cuánto da? ¿Cuánto es el resultado de la suma total? Me dicen que 1119.5. ¿Sí? No. Me dicen que es 1195.5, ¿verdad? Y esto entre 10. ¿Listo? Entonces el promedio será, cancelo acá un 0, es decir, nos da 119.5. ¿Listo? Pero como son pasajeros, lo podemos aproximar porque no puede haber medio pasajero, ¿no? Entonces lo aproximamos a 120. 120 pasajeros. ¿Listo? Este es el símbolo para aproximar. ¿Listo? Entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Y acá está 120. Entonces así podemos calcular el promedio. En este caso, ya saben, la suma de los datos sobre la cantidad de datos que tenemos. Ese es el promedio. Muy bien. Ya sacamos porcentaje, ya sacamos promedio. Perfecto. Muy bien. Ya vimos lo que son porcentajes, ya vimos lo que son promedios, cómo calcularlos y para qué nos servirían y cómo interpretarlos. Muy bien, entonces ya con esto nos damos el tercer sello de la tercera parada. Continuemos. Vamos a la tercera parada. ¿Listo? En esta tercera parada se llama el puerto del análisis de datos. Acá presten mucha atención porque esto es muy, muy interesante. Vamos a calcular, más allá de calcular datos, calcular el promedio, porque nos sirve, pero hay que saber para qué nos sirve. ¿Listo? Aprenderemos a interpretar esa información, transformando esos datos en conclusiones que nos sirve para tomar decisiones, porque esa es la idea. No nos sirve para nada calcular 1000 promedios si no vamos a saber para qué nos sirven. Hay que siempre hacerlos con un sentido y saberlos interpretar, que es lo importante. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Entonces, en esta tercera parada, vamos a ver interpretación de tablas y gráficos. Vamos a interpretar la información clave, vamos a identificarla también, vamos a evitar esos errores de interpretación, ¿vale? También vamos a ver tendencias y patrones. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Cómo ese es el comportamiento de los datos para ver si los puedo predecir o no? ¿Listo? Para ver si los puedo describir de alguna manera ya definida. ¿Listo? Y también, pues lo más importante de todo es tomar decisiones basadas en esa interpretación de los datos, para tomar decisiones y proponer soluciones, que es lo importante aquí. ¿Vale? Entonces, empecemos. Pero antes, se me olvidó mostrarles el video introductorio. ¿Vale? Estamos en la tercera parada, ¿sí? Perfecto. Prestemos mucha atención a este video introductorio. Bienvenidos al análisis de gráficos estadísticos. Un gráfico no solo muestra números, nos revela información clave para tomar mejores decisiones. En la vida profesional, saber analizar datos significa tener la capacidad de comprender la realidad, anticiparse al futuro y aportar soluciones inteligentes.
Es una habilidad transversal, útil en ingeniería, salud, economía, educación y prácticamente en cualquier área. Tipos de gráficos estadísticos básicos. Gráfico de barras, para comparar cantidades entre diferentes categorías. Gráfico de líneas, para observar cambios o tendencias a lo largo del tiempo. Gráfico de pastel, o circular para mostrar proporciones o partes de un total. Gráfico de dispersión, para visualizar la relación entre dos variables. Pautas generales. Identificar el tipo de gráfico y sus elementos. Observa de qué tipo es y revisa qué representan los ejes, la leyenda y las etiquetas. Leer cuidadosamente las unidades y escalas. Asegúrate de entender cómo están expresados los valores y la escala para evitar errores de interpretación. Buscar patrones o tendencias. Observa si los datos suben, bajan o se mantienen constantes, y nota los puntos más altos y bajos. Comparar categorías o segmentos. Si el gráfico muestra diferentes categorías, fíjate cuál es mayor, menor o si tienen valores similares. Preguntas comunes en el análisis de gráficos. Comparación directa. ¿Cuál es la categoría con el valor más alto o más bajo? Cambio o tendencia. ¿Qué tendencia se observa a lo largo del tiempo? Proporciones o porcentajes. ¿Qué porcentaje o fracción representa cada parte en un gráfico de pastel? Relaciones entre variables. ¿Existe alguna correlación o relación notable entre las variables? El valor promedio. Ejemplo. En el mes de agosto, una tienda de tecnología vendió diferentes dispositivos electrónicos. Las ventas de cada categoría de productos se organizan en la siguiente lista. Smartphones, 200 unidades. Laptops, 150 unidades. Tablets, 90 unidades. Smartwatches, 60 unidades. Auriculares, 100 unidades. A partir del problema pueden generarse múltiples interrogantes como: calcule e interprete el porcentaje de ventas de smartphones y laptops conjuntamente, se suman las unidades vendidas de ambos productos y se divide entre el total de ventas para obtener su porcentaje combinado. Diferencia porcentual entre tablets y smartwatches, se resta las ventas de ambos productos y se divide en el resultado entre el total de unidades vendidas para encontrar la diferencia porcentual. Calcule e interprete el porcentaje de las ventas de smartphones y auriculares conjuntamente. De la misma manera sumamos los vendidos de los dos productos y se divide en los vendidos en total para obtener el porcentaje. Calcule e interprete el porcentaje de las tres categorías menos vendidas. La dinámica siempre es la misma: comparar. ¿Vieron? Entonces, ¿cómo nos sirven las sumas, las restas, las multiplicaciones para aplicarlas en promedios y en porcentajes para interpretar esos datos, para conocerlos? ¿Listo? Entonces, acá nos muestran hasta, por ejemplo, tres categorías menos vendidas son los relojes, las tablets y los auriculares. Entonces, para interpretar esas tres categorías menos vendidas, sumamos los valores de cuántos se vendieron y calculamos el porcentaje, la cantidad de datos sobre el total. Es decir, el total de todo lo que se vendió. ¿Listo? Y así sacamos porcentajes. Entonces, las tres categorías menos vendidas representan el 41.67% del total. Entonces, ahí podemos tomar decisiones con base en un análisis que hicimos. ¿Listo? Entonces, vimos la aplicación de estos porcentajes y estos promedios, pero ahora lo veremos analizándolos en gráficas. ¿Listo? Veamos este recurso. Esto es muy importante, porque acá vamos a ver cómo se comportan las gráficas según los datos que tienen. Antes de comenzar, recordemos que como vimos en el video, lo más importante de una gráfica es saber de qué nos está mostrando la gráfica, cuál es el contexto y en qué unidades. ¿Listo? Entonces, cuando vemos una gráfica, lo primero que tenemos que mirar es el título para saber qué estoy viendo. ¿Listo? No solo ver los colores, no solo ver si sube, si baja, no, el título. Después del título, tengo que ver dónde están ubicados los datos. En el eje X, qué datos tengo y qué unidades tengo. En el eje Y, qué datos tengo y qué unidades tengo. Y por supuesto la escala. Y allí sí puedo ver el comportamiento de los datos para analizarlos e interpretarlos. ¿Listo? Entonces, veamos el comportamiento de proporcionalidad directa. En esta proporcionalidad directa, ya creo que muchos tal vez lo han visto, es una línea recta que pasa por el origen, ¿listo? Y es una línea de crecimiento constante, ¿vale?
donde tiene ciertas características. Las características son, si una variable aumenta, porque en las gráficas estamos comparando dos variables, el comportamiento de una variable en función de la otra variable, si una variable aumenta, la otra también lo va a hacer en igual proporción. ¿Listo? En igual proporción. Entonces, el cociente entre ambas variables es constante porque tienen la misma proporción de aumento y se representa por una línea recta que pasa por el origen como vimos anteriormente. Ejemplo. ¿Qué ejemplo tenemos? Que antes de ver la gráfica veo el título, costo de cuadernos. Muy bien, ahora veo qué unidades, qué datos me están mostrando. Entonces, en el eje X tengo número de cuadernos y en el eje Y tengo precio total de cuadernos en pesos. Ya sé qué datos tengo, dónde los tengo y ahora sí veo cómo se comporta la gráfica. Entonces, en una papelería, cada cuaderno cuesta 5.000 pesos. Y si un estudiante compra más cuadernos, el precio total aumenta en la misma proporción. Entonces, ya sabiendo la gráfica, yo puedo predecir que aunque aquí no me muestre cuánto cuestan 25 cuadernos, eh, ya yo puedo predecirlo porque el comportamiento de la gráfica lo conozco. Porque si yo sé que 2 cuadernos cuestan 10.000, 4 cuadernos van a costar 20.000 porque tienen la misma proporción. Si yo multiplico por 2, este número 2 me da 4. Y si multiplico por 2, el número 10.000 me da 20.000. ¿Listo? Y concuerda con la gráfica. Tienen la misma proporción. ¿Vale? Supremamente claro. Aumenta las dos variables. Si una variable aumenta, la otra lo hace en la misma proporción. Excelente. Ahora veamos caso contrario, que se llama proporcionalidad inversa. Es una curva descendente. Ya veremos por qué. En esta proporcionalidad inversa, a medida que una variable aumenta, la otra, en este caso, no va a aumentar, va a disminuir de manera equivalente. ¿Vale? Entonces, el producto entre ambas variables es constante y la curva que desciende suavemente se llama hipérbola, que es la que comienza con el eje Y, no lo toca, y termina con el eje X y tampoco lo toca. Por eso nunca toca los ejes. ¿Vale? Veamos un ejemplo. Tengo la gráfica. Como les mencioné primero, veo el título, tiempo de trabajo y número de trabajadores. Ahora veo que me están dando. Me están dando en el eje X número de trabajadores y en el eje Y me están dando tiempo de trabajo. ¿En qué? En días. Vale, ahora sí veo cómo se comportan esos datos. Entonces muestra cómo al aumentar el número de trabajadores, el tiempo de trabajo en días disminuye de manera equivalente. Y tiene mucho sentido. Si le ponemos sentido, pues si 2 trabajadores tardan más o menos acá 22 días, pues a medida que yo sume trabajadores, pues se comparten el trabajo y el tiempo de ejecución de ese trabajo pues va a disminuir. ¿Sí o qué? Entonces, eso tiene mucho sentido. Entonces, como vemos acá, de manera equivalente, por ejemplo, si 4 trabajadores tardan 10 días, 10 trabajadores, ¿cuánto van a tardar? 5 días. ¿Listo? No, miento acá, me equivoqué en la gráfica. Si 4 trabajadores tardan 10 días, 8 trabajadores van a tardar 5 días. Como vimos anteriormente en la proporcionalidad directa, en este caso aumentaban de manera proporcional. Acá disminuyen de manera proporcional. Cuando uno aumenta, en este caso el número de trabajadores aumenta, el tiempo de trabajo disminuye. ¿Listo? Y cuando el tiempo de trabajo aumenta, el número de trabajadores disminuye de manera equivalente. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, progresión exponencial. ¿Listo? Esta tal vez no la han escuchado. La progresión exponencial es una curva que va a crecer aceleradamente, va a crecer rapidísimo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la progresión exponencial nos dice que el crecimiento, o puede ser decrecimiento, no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque se va a elevar rápidamente o desciende abruptamente. Va a representar ese crecimiento o decrecimiento acelerado. Una variable va a aumentar en cierta proporción y la otra va a aumentar en mayor medida. ¿Listo? Y no pasa por el origen. Por ejemplo, identifiquemos esta gráfica. El título, crecimiento de préstamos semanales. ¿Listo? Entonces, ya que vi crecimiento de préstamos semanales, voy a ver qué tengo en cada eje. En el eje X tengo las semanas,
una semana, 2 semanas, 3 semanas, y en el eje Y tengo la cantidad de préstamos. ¿Listo? Cantidad de préstamos por semana. Muy bien. Y nos dicen, un laboratorio de equipos tecnológicos a estudiantes. Durante la primera semana se prestan 10 equipos y cada semana esa cantidad se va a duplicar. Entonces es un crecimiento acelerado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la primera semana, como nos dicen, prestan 10 equipos. En la segunda ya van a prestar el doble de esos 10, que son 20 equipos. ¿Listo? La tercera semana van a prestar el doble de esos 20 equipos, que son 40 equipos, y así sucesivamente. La semana 4 van a prestar 80. ¿Cuál es el doble de 80? 160. Esa es la cantidad que van a prestar la siguiente semana. ¿Listo? Entonces, en la semana sexta van a prestar el doble de 160, que son 320 equipos, y así sucesivamente. ¿Vieron que en algún momento ya el crecimiento se vuelve supremamente acelerado? Por eso se llama progresión exponencial. ¿Vale? Muy bien. Veamos esta relación constante que es fácil, que simplemente en la gráfica vamos a ver que una línea horizontal. ¿Vale? Una línea horizontal. Vemos acá, por ejemplo, ejemplo de temperatura en tiempo. Acá nos dice que, por ejemplo, la temperatura se mantiene constante hasta en 10 horas. Eso nos dice esta gráfica, ¿vale? Las características simplemente es una línea horizontal y el valor se mantiene estable a lo largo del tiempo, ¿vale? Y no tiene pendiente porque es una línea horizontal. No tiene ninguna pendiente. ¿Listo? Ejemplo. Título. Velocidad máxima en una carretera. Vemos que en el eje X tenemos distancia recorrida en kilómetros y en el eje Y velocidad permitida en kilómetros por hora. Entonces nos dicen, en una carretera la señal de tránsito indica una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora. Durante todo el recorrido, esa distancia, esa velocidad máxima permitida no va a cambiar. Por lo tanto, siempre va a ser 60 kilómetros por hora. ¿Vale? Durante hasta en 20 kilómetros. Entonces, siempre va a mantener una línea horizontal. ¿Y por qué les dije que siempre tenemos que estar pendiente de las unidades, de las escalas? Porque no es lo mismo tener acá kilómetros por hora que millas por hora o metros por hora. ¿Listo? Entonces, siempre hay que estar pendientes de las unidades, de las cantidades y de las escalas. ¿Vale? Muy bien. Y acá la que no hace parte de ninguna de las relaciones, que son relación no lineal. ¿Por qué se llama no lineal? Porque no se puede representar por una línea recta. ¿Vale? Son esos datos que no tienen un comportamiento definido, no sigue una relación proporcional, no sigue una relación constante. ¿Vale? Puede adoptar diferentes formas, puede adoptar una forma parabólica, una forma cúbica, una forma cuadrática, una forma exponencial, una forma logarítmica, dependiendo de los datos o de las variables que estemos manejando. No se puede representar con una línea recta, por ejemplo. Acá tenemos una relación exponencial. ¿Listo? Título, distancia recorrida al frenar un automóvil. Entonces, tenemos en el eje X tiempo de frenado, en el eje Y distancia recorrida en metros, tiempo de frenado en segundos. Entonces nos muestra cómo al frenar un automóvil, la distancia recorrida aumenta de forma acelerada a medida que pasa el tiempo. Entonces, a medida que frenamos, la distancia va a aumentar, ¿vale? Porque no frenamos de una vez, sino a medida que frenamos, el carro hace cierto recorrido. ¿Listo? Entonces, eso es un ejemplo de variables con relaciones no lineales. ¿Listo? Y así vimos los 5 tipos de comportamiento de los datos. ¿Vale? Muy bien. Proporcionalidad directa, inversa, progresión exponencial, relación constante y relación no lineal. 5. ¿Listo? Ahora ya con esto, ya podemos continuar. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer o analizar los datos numéricos? Para interpretar el contexto. Podemos saber el contexto, pero no lo sabemos interpretar. Necesitamos analizar esos datos. Comprender y comparar las magnitudes. Lo que les decía, comparar unas variables con otras, analizar si una variable aumenta mucho, cómo aumenta la otra, ver las relaciones. Identificar tendencias y relaciones, como les dije, ver el comportamiento de los datos. ¿Listo? Ver cómo la temperatura afecta, en qué medida afecta el crecimiento de bacterias, por ejemplo. Entonces ahí conocemos el comportamiento de un contexto con base en el análisis de datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, quiero que analicemos esta gráfica y ustedes me van a ayudar. Tenemos acá este diagrama de barras, de columnas, donde
nos dice que tenemos número de pasajeros, capacidad total y porcentaje de ocupación. Lo que vimos en la tabla, lo que vimos así que estaba un poco muy plano por filas, acá lo tenemos en una gráfica. ¿Listo? Entonces tenemos pasajeros en azul, capacidad total en naranjado y porcentaje de ocupación en verde de cada uno de los vuelos. B01, B02, B03, nacionales, internacionales y VIP. Entonces quiero que me respondan cuál fue el vuelo con mayor número de pasajeros transportados. Entonces quiero que vean las líneas azules y me digan cuál es la más alta. ¿Vieron que así nos ayuda ya las gráficas a interpretar mejor los datos? Se adelantaron muy bien B007, porque si vemos, B007 es la mayor barra azul que tenemos en toda la gráfica. ¿Vieron? No hay una barra que supere los 160 o iguale los 160. Entonces, muy bien. ¿Vieron que así las gráficas nos ayudan a interpretar de mejor manera y evitar errores que en una tabla sí podemos cometer? Perfecto. ¿Cuáles son los vuelos que no superaron el 80% de ocupación? ¿Vale? Quiero que me digan qué vuelos, porque hay varios, los cuales no superaron el 80% de ocupación. Dígame, ¿cuál es la respuesta? Exacto, Francis, las gráficas son lo mejor, nos ayudan a interpretar de mejor manera los datos que tenemos en tablas. Muy bien. Nos dicen la B. Vamos a ver. B003 y B008. B003 no supera el 80% y B008 tampoco lo supera. Así como hay varios datos, varios vuelos que no lo superan. Muy bien, excelente. Excelente, Diana. Hay más vuelos que no lo superan. Vamos a ver este recurso. Un poquito el sonido acá. Quiero que veamos este recurso. Nos digan, ¿cuál fue de los vuelos que tuvo el mayor porcentaje de ocupación? Ya ustedes me respondieron que B007. Perfecto. ¿Vieron? Porque analizando las gráficas tuvo el mayor porcentaje de ocupación, que son 88.9%. Ahora, con la misma gráfica, vemos acá el porcentaje de pasajeros, la capacidad total del vuelo en una barra y en la otra barra el porcentaje de ocupación junto con la cantidad de pasajeros que fueron. Entonces, ¿cuál fue el vuelo con menor porcentaje de ocupación? Analícenlo. El menor porcentaje de ocupación, ¿cuál fue en el vuelo? Quiero que vean las barras de los porcentajes de ocupaciones y me digan cuál fue la barra que tiene menor cantidad. B008 nos dice Ladies, Adriana, Santiago, Gisette, muy bien. B008, porque si vemos las barras, la que tiene menor tamaño de porcentaje de ocupación es B008 con un 68.8%. Y si vemos es el porcentaje menor en todos los vuelos. Perfecto, excelente. Nos ayuda a interpretar mejor las gráficas, ¿no? Si un vuelo con capacidad 150 tuvo 130 pasajeros, ¿qué porcentaje de ocupación alcanzó? ¿Sí? Vamos a calcularlo antes de verlo. Si un vuelo con 150 pasajeros, con 150 de capacidad y tuvo 130 pasajeros, ¿qué porcentaje alcanzó? Y recordemos, ya 130 es una parte del total, 130 es la parte y 150 es el total. Y para sacar el porcentaje multiplicamos por 100. Entonces, 130 entre 150, ¿cuánto nos da? ¿Me ayudan allí? 130 entre 150, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? ¿Qué decimal nos da 130 entre 150? 0.86. Gracias, ladies. 0.86. Por 100, eso nos da 86%. Y creo que aquí hay otro decimal, ¿no? 86,666. Entonces eso significa 86.6%. ¿Vale? Y si vemos en los resultados, tenemos 86.7%, porque si tenemos 666, eso se aproxima a 86.7 en un decimal, ¿vale? Eso está en las lecturas del campus de aproximación. Cuando queremos aproximar a 1, 2, 3 decimales, les aconsejo esa lectura que está en el campus, ¿vale? 86.7%. Muy bien.
Excelente. Vamos a ver qué pregunta nos tiene acá. En el vuelo B002, en estas barras, la capacidad era de 180 pasajeros y viajaron 150. ¿Cuántos asientos quedaron vacíos? Eso ya los vimos al principio. Simplemente es una resta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si la capacidad, si había 180 sillas y viajaron y ocuparon 150, ¿cuántos asientos quedaron vacíos? 30, exactamente. Muy sencillo esta parte. ¿Listo? Muy bien. Quiero que me digan cuál es la conclusión más acertada que ustedes ven a partir de la gráfica. ¿El azul, el rojo, el naranjado o el verde? Quiero que me digan la respuesta y la analizamos para ver si tienen razón o no. Analícenlo muy bien. Ya saben, no tomen decisiones apresuradas, sino analicen las conclusiones, las opciones que tenemos acá y vean cuál es la más acertada de todas. Dígame por color, rojo, azul, amarillo o verde. Tenemos, la mayoría de los vuelos tuvieron ocupación superior al 80%. Tenemos, ningún vuelo tuvo menos del 70% de ocupación. Tenemos, todos los vuelos alcanzaron más del 90% de ocupación. Tenemos, el vuelo B004 fue el más eficiente. Me dicen que el azul, todos. Vamos a ver si es cierto. Y como vemos, acá estamos usando proposiciones aunque no le tomamos títulos. ¿Se acuerdan cuando vimos cuantificadores y todo? Acá los estamos usando y así identificamos de qué estamos hablando. ¿Vieron? Entonces, muy bien. Vamos a ver. La mayoría de los vuelos tuvieron ocupación superior al 80%. Vamos a descartar los otros para ver. Ningún vuelo tuvo menos del 70% de ocupación. Vamos a ver si hay alguno que tenga al menos. Sí, el B008 tuvo 68.8. Entonces, esta afirmación, esta proposición es falsa. No cuenta. Acá, todos los vuelos alcanzaron más del 90% de ocupación. Pues si esta tiene 68.8, pues esto es falso totalmente. Acá, el vuelo B004 fue el más eficiente. B004, es decir, el que tuvo mayor porcentaje de ocupación. Vamos a ver si es cierto. 77.8%, pero hay uno que tiene el 88.9 como es el B007, entonces tampoco tiene sentido. Vamos a ver si esta es la opción correcta por descarte, también la podemos definir. La mayoría de los vuelos tuvieron ocupación superior al 80. Esta la tuvo, esta la tuvo, esta la tuvo, esta la tuvo, esta la tuvo. Perfecto. Y esta tuvo 80% exacto. Entonces, podemos decir que esta es la conclusión más acertada de la gráfica. Muy bien. Excelente. Entonces, vimos cómo mediante este recurso pudimos reforzar cuestiones de porcentajes, cuestiones de promedios y análisis de las gráficas para tomar decisiones y conclusiones. Muy bien. Continuemos. Finalizamos y tenemos nuestro tercer sello por estar en la tercera parada. ¿Listo? Entonces, como vemos, solo nos falta un sellito acá. Entonces, vamos a la cuarta y última parada de este vuelo. Entonces, bahía de las ecuaciones de primer grado. Aquí aprenderemos a resolver en situaciones cotidianas, pues usando ecuaciones. Veamos este video. Atención, viajeros matemáticos. Imagina que estás en un aeropuerto con un avión listo para despegar, pero hay un misterio por resolver. ¿Cuántos pasajeros nacionales, internacionales y VIP hay a bordo? Bienvenidos a la misión Ecuación de primer grado. Primero sabemos que el avión puede llevar 100 pasajeros. El conflicto surge cuando descubrimos que hay más VIP de lo esperado, pero menos pasajeros nacionales. Necesitamos encontrar la solución. La trama se complica, cada ecuación es una pista. Finalmente la resolución. Al resolverlas, descubrimos el número exacto de cada tipo de pasajero. Misión cumplida, vuelo asegurado. ¿Vieron? Entonces, para tomar decisiones, para encontrar incógnitas, podemos usar ecuaciones. Y tenemos que saber plantear ecuaciones, qué es lo que estamos buscando para poder plantearlas y saber cómo resolverlas. ¿Listo? Entonces, veamos qué nos trae esta misión. En esta bahía vamos a recorrer estas ecuaciones, vamos a resolver estas misiones con ecuaciones de primer grado para descubrir la clave secreta. Entonces, el avión en que estamos viajando ha sufrido un sabotaje y las comunicaciones se dañaron.
¿vale? Entonces, es necesario descifrar un código secreto que nos permitirá restablecer la conexión y así poder aterrizar finalmente con ayuda de la torre de control. ¿Listo? Entonces, la misión es que vamos a resolver 5 retos que nos permitirán descifrar la clave final. Cada reto nos va a dar un número que nos aporta a esa clave. Entonces, a medida que vamos resolviendo cada reto, les voy dando el número para que lo vayan anotando, lo vayan guardando por ahí para que al final me den los 5 dígitos completos. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Empecemos. Vamos a descubrir la clave que hay en cada destino. Vamos al primer destino. En la primera misión tenemos que demostrar que conocemos cuáles son las ecuaciones de primer grado. Eso ya lo deben saber ustedes. Entonces, ¿cuál de las siguientes ecuaciones es una ecuación de primer grado? ¿La que no tiene paréntesis o la que tiene paréntesis? ¿Cuál es la ecuación de primer grado? Quiero que me respondan en el chat. Exactamente, la A, la primera. Porque recordemos que las ecuaciones de primer grado es cuando la incógnita, en este caso la x, está elevada a la primera potencia, es decir, está elevada a la 1. ¿Listo? Mientras que las ecuaciones de otros grados es cuando la x está elevada a la segunda o a la tercera o a la cuarta y así sucesivamente potencia. Por ejemplo, esta que tenemos acá, como está en paréntesis, significa que tenemos que resolverla. Y eso significa que al menos una x va a estar elevada a la 2, es decir, elevada a la segunda potencia, lo que la convierte en una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, la ecuación de primer grado es esta. Muy bien. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación 0x igual a 5? Analicémoslo muy bien. 0 por x igual a 5. ¿Tendrá una solución? ¿Tendrá infinitas soluciones o no tendrá ninguna solución? Analicémosla y respóndanme. ¿Cuántas soluciones tendrá la ecuación 0x igual a 5? Me dicen una solución, me dicen ninguna solución. La mayoría me dice una solución. ¿Tendrá una solución? O sea, si la resolvemos, ¿podemos encontrar un valor de x? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a analizarla para ver si los que me dicen una solución o ninguna solución tienen la respuesta. Tengo la ecuación 0x es igual a 5. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es esta? 0x es igual a 5. Perfecto. Es decir, que 0 por x es igual a 5, pero todo número multiplicado por x me da 0. ¿Y si 0 es igual a 5? ¿0 es igual a 5? No. Entonces no tiene ninguna solución. ¿Listo? Porque no tiene sentido lo que estamos planteando. Esa igualdad no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, es ninguna solución. Muy bien los que dijeron ninguna solución. El primer número es 2. Yo también lo voy a anotar acá por si acaso. El primer número es 2. Anótenlo allá para que al final me den el código completo con los 5 dígitos. ¿Listo? Vamos a el segundo destino. Entonces, en esta segunda misión, tenemos que demostrar que sabemos sobre ecuaciones de primer grado sencillitas. ¿Listo? Empecemos. ¿Cuál es la solución de la ecuación x más 2 igual a 5? Vamos a resolverla. X más 2 igual a 5. ¿Listo? Tenemos x, que es nuestra incógnita, más 2 igual a 5. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber o que hacer cuando tenemos esta ecuación? Pues poner a x de un lado y poner a los otros elementos del otro lado. Entonces tenemos x, la dejamos a este lado, entonces este 2 lo vamos a pasar acá, al otro lado, del igual. ¿Listo? Entonces tenemos 5 positivo, como el 2 está en este caso positivo, sumando, lo pasamos a restar. 2. Entonces, x es igual a 5 menos 2, 3. Esta es nuestra solución. Muy bien los que se adelantaron, exactamente, esa es la idea. 3. Perfecto. ¿Cuál es la solución de la ecuación menos 5x igual a 15? Vamos a resolverla. Tenemos menos 5x, que es nuestra incógnita, igual a ¿qué? A 15. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
despejar x, dejar x de un lado y resolver lo otro del otro lado. Entonces tenemos x, pasamos este 5 que está multiplicando x, lo pasamos a este lado a dividir. Como está multiplicando, lo pasamos a dividir. Recordemos este signo, no lo podemos olvidar. Entonces 15 entre menos 5. ¿Se fue la señal un momento? Discúlpeme, pero hoy la red en el centro ha estado muy mala. ¿Ya me escuchan bien? ¿Sí? Yo sé que se paró. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me confirman? ¿Sí me escuchan? Gracias, Diana. Perfecto. Entonces, estábamos acá, ¿no? Estábamos en x es igual a 15 sobre menos 5. Entonces, 15 sobre menos 5 o 15 sobre 5 es 3. Y como acá tenemos un menos, esto aplica para todo. Entonces, x es igual a menos 3. ¿Listo? Veamos la respuesta. Acá está, menos 3. Muy bien. El segundo número de la clave es 7. Anótenlo, por favor, para que al final me lo den el código completo. El primero fue 2, creo, y este número ha sido el 7. Perfecto. Continuemos con nuestro tercer destino. En esta tercera misión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis. ¿Listo? Acá vamos subiendo un poquito la complejidad de las soluciones. Entonces, tenemos la ecuación x menos 7. Vamos a pasarla para acá, para que la resolvamos juntos. X menos 7 es igual a 6 menos x menos 3. ¿Sí es así? Perfecto. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Cuando tenemos una ecuación con paréntesis, primero tenemos que desaparecer esos paréntesis, tenemos que simplificar. ¿Listo? Entonces, vamos a eliminar el paréntesis. Este menos va a afectar a cada elemento dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces, como este x está positivo, este menos lo va a transformar en negativo. Y como este menos 3 es negativo, pues el menos va a transformarlo en positivo. ¿Listo? Es como si tuviéramos un menos 1 acá multiplicando a este paréntesis. ¿Listo? Entonces es x menos 7 es igual a 6, ¿listo? Menos, ya tenemos menos x, menos por más, menos por menos, más 3. Perfecto, ya eliminamos el paréntesis. Ahora, como les dije, vamos a poner las x de un lado y los otros elementos del otro lado. Entonces vamos a dejar esta x acá y esta x la vamos a pasar al otro lado. Como esta x está restando, la vamos a pasar a sumar, más x. Igual a, tenemos 6 positivo, tenemos 3 positivo, y vamos a este menos 7 que está acá, este 7 que está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Nos queda más 7. ¿Listo? Entonces, x más x, 2x. Igual a 6 más 3, 9. Más 7, 16. ¿Listo? Y vamos a seguir despejando x. Como tenemos 2 multiplicando, lo pasamos ¿a qué? A dividir. X es igual a 16 entre 2. Estaba multiplicando el 2, lo pasamos al otro lado a dividir. ¿Listo? Y esto nos da igual a 8. ¿Listo? Entonces, x finalmente es igual a 8. Muy bien. Muy bien los que se adelantaron, que fueron muchos. Espectacular. Respondemos esta otra pregunta. ¿Cuál es la solución de la ecuación 4? Vamos a resolverla acá también. 4. X más 1, x menos 1, x menos 1, cierro paréntesis, más 2, igual a 3x más 1. 3x más 1. Perfecto. Como les dije, vamos a eliminar los paréntesis primero. Eso es lo primero que debemos hacer.
Entonces, la vez pasada teníamos un menos acá, es decir, un menos 1 multiplicando al paréntesis, ¿no? En este caso tenemos un 4 positivo. Como está el 4 positivo, el 4 se va a multiplicar con x y se va a multiplicar con menos 1. Entonces, 4 por x, 4x. 4 por menos 1 nos da menos 4. ¿Vieron? Ya eliminamos ese paréntesis y escribimos el resto de la ecuación como está. Más 2 es igual a 3x más 1. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar las x de un lado y los otros elementos del otro lado. Entonces tenemos 4x. De este lado hay este elemento. Como está sumando, como está positivo, lo pasamos negativo. Nos queda menos 3x es igual a. Tenemos de este lado un 1, lo dejamos con su mismo signo. Este 4 que está restando lo pasamos a sumar. Más 4 y este 2 que está positivo lo pasamos a restar. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a seguir simplificando. Vamos a hacer operaciones de resta y suma. Entonces 4x menos 3x nos da una x, que es lo mismo que x. ¿Listo? Y esto es igual a 1 más 4, 5 menos 2, 3. Es decir, x es igual a 3. ¿Listo? Muy bien. Así podemos ir simplificando y operando la ecuación para llegar a una solución final. Y nos tiene que la respuesta acá es 3. Muy bien. Ya aprendimos cómo resolver ecuaciones con paréntesis. Y el tercer número es 1. Anótenlo, por favor. Ya vamos 3 números para la clave final. Vamos a la cuarta misión, al cuarto destino. En esta cuarta misión vamos a demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. ¿Listo? Ya vamos a meter fraccionarios aquí. Y antes de eso, les voy a compartir, esto seguramente lo pueden recordar algunos no. Les voy a compartir una imagen con operaciones con fracciones. ¿Listo? Por si no la recordemos, esto lo vimos hace mucho tiempo, entonces entiendo que, y como ya utilizamos todos calculadora y demás, pues, pues tal vez no recuerdan cómo operar fraccionarios. ¿Listo? Sobre todo cuando tienen denominadores distintos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos que demostrar que sabemos resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. Entonces, empecemos. Pregunta 1. ¿Cuál es la solución a esta ecuación? Vamos a resolverla. ¿Listo? Tenemos x sobre 4 más 2 sobre 5 igual a 1 más x sobre 10. ¿Listo? Entonces, antes de operar, primero pasemos las x de un lado y los otros elementos del otro lado. ¿Listo? Entonces, tenemos x sobre 4. Este x sobre 10 está sumando, lo pasamos al otro lado a restar. ¿Listo? X menos x sobre 10, menos x sobre 10. Y este es igual a 1, se lo dejamos igual, y como esta está sumando, lo pasamos a restar al otro lado, menos 2 sobre 5. ¿Listo? Entonces ahora sí, ya teniendo x de un lado y los otros elementos del otro lado, vamos a operar fraccionarios. Entonces, cuando tenemos denominadores diferentes en restas, tenemos que, para el numerador, multiplicar en cruz, ¿verdad? Con la operación que estamos llevando a cabo ya miraremos, y el denominador será la multiplicación de los denominadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que nos queda, en esa fracción, nos queda x por 10, 10x. ¿Listo? Menos, porque estamos restando, 4 por 10, 4 por x, 4x. ¿Listo? Y el denominador simplemente es la multiplicación de los denominadores, que es 4 por 10, 40. ¿Listo? Muy bien. Y del otro lado, ¿qué tenemos? 1 menos 2 sobre 5. Es decir, acá es 1, recordemos que es lo mismo que 1 sobre 1. ¿Listo? Resta entre denominadores igual. Multiplicación en x y el denominador es la multiplicación de los denominadores. Entonces tenemos 1 por 5, 5, menos 1 por 2, 2, sobre 1 por 5, 5. ¿Listo? Súper bien. ¿Vale?
Y acá ya operamos. 10x menos 4x, ¿cuánto nos da? 6x sobre 40, ¿vale? Y esto es igual a 5 menos 2, 3 sobre 5. Entonces acá tenemos unos dividiendo, otros dividiendo acá, los pasamos a multiplicar al otro lado, ¿vale? Para así facilitar el proceso. Entonces tenemos 6x, este 5 que están dividiendo lo pasamos a multiplicar por 5, ¿listo? 3 acá, y este 40 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, 40. ¿Listo? Entonces, acá tenemos 6x por 5, nos da 30x. ¿Listo? 6 por 5, 30. Como tenemos una x, x. Y 3 por 40 nos da 120. ¿Vale? Y simplificamos. Este 30 que está multiplicando lo pasamos a dividir acá. Entonces nos da 120 entre 30. ¿Y eso a qué es igual? ¿Ah? Un 0 por acá, otro 0 por acá, 2 entre 3, 4. ¿Listo? X es igual a 4. Toda esa solución nos da que x es igual a 4. Muchos ya lo habían resolvido anteriormente. Perfecto. Y tenemos nuestro cuarto número. Anótenlo, por favor, para que me lo den al final. Muy bien. Y vamos a la última y quinta misión, donde tenemos que demostrar que sabemos resolver problemas que involucren ecuaciones de primer grado. ¿Listo? Problemas que involucren a ecuaciones de primer grado, porque como les digo, de nada sirve que supemos resolver cómo funciona esta ecuación, este paréntesis va acá, esta x va acá, pero si no sabemos para qué nos sirve o leemos un problema y decimos, uy, pero ¿y aquí qué tengo que hacer? Pues no nos serviría de nada. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, tenemos esta pregunta. Analicémoslo muy bien y pensémosla. Un padre de 32 años y un hijo tiene 7 años. Entonces nos preguntan, ¿dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la del hijo? ¿Listo? Tenemos el problema, pero tenemos que saber plantear la ecuación y allí sí resolverla para que todo tenga sentido. ¿Listo? Entonces, resolvámosla. Nos dicen, el papá, el padre, tiene 32 años. ¿Listo? Y el hijo tiene 7 años. Entonces, ¿la incógnita cuál es? La incógnita la podemos llamar X y la podemos medir en años porque nos están diciendo años. ¿Listo? Nos están preguntando en cuántos años que pasen el hijo tendrá, el padre tendrá el doble que la edad del hijo. Entonces, podemos analizarlo 32, ¿verdad? 32 años que tiene el padre más X, porque el tiempo va a pasar, pero tenemos que encontrar cuántos años el padre tendrá el doble que la del hijo. ¿Y cómo representamos eso? Lo podemos igualar a 7 años que tiene el hijo más X. ¿Listo? Acá simplemente estamos diciendo que en algún momento los años van a pasar igual para los dos, pero tenemos que saber en cuál momento, en cuántos años el hijo tendrá el doble que la edad del padre. ¿Listo? Por eso estamos haciendo una igualdad, por eso lo estamos multiplicando por 2. ¿Listo? Entonces vieron que sabiendo el contexto podemos plantear la ecuación y ahora sí vamos a solucionarla. Entonces, como tenemos paréntesis acá, primero vamos a resolver esos paréntesis. 32, vamos a borrar acá, 32 más x es igual a, este 2 multiplica a cada elemento, 2 por 7, 14, más 2 por x, 2x. Vamos a pasar las x de un lado, vamos a pasarlas acá, tenemos 2x, sumando, esta x que está sumando la vamos a pasar a restar. ¿Listo? Esta x la pasamos al lado de restar y este 14 que está acá lo pasamos a, que está sumando acá lo pasamos a restar. Entonces tenemos 32 menos 14. ¿Listo? Muy bien, 32 menos 14, ¿cuánto es? 32 menos 14 nos da 18, igual a
2x menos x nos da x. Entonces, ¿cuántos años serán? 18 años. Muy bien los que se adelantaron, exactamente. Entonces, veamos, 32 años que tiene el padre ahora y que pasen 18 años, ¿cuántos años tendrá? 50 años tendrá el padre en 18 años. Y el hijo que tiene 7, ¿cuánto? 7 más 18, 25. Entonces, como vemos, la edad del padre en 18 años será el doble que la del hijo, porque 25 por 2 nos da 50. ¿Vieron? Como en un problema que tal vez no sabremos cómo resolverlo, podemos plantear una ecuación para ahí sí a encontrar una solución. Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Continuemos. Tenemos que 18 años es nuestra respuesta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el último número es 3. Entonces, quiero que ahora me digan cuál es el número total, el número completo. ¿Listo? Vamos a digitarlo en la caja, en nuestra consola. Entonces, me da 27, 193. Muy bien, perfecto. Completamos y solucionamos el problema del avión, ¿no? Completamos ciertos retos. Excelente. Muy bien. Respondamos estas preguntas, ya con base en lo que analizamos. En un vuelo hay pasajeros nacionales y 20 pasajeros internacionales. En total viajan 80 pasajeros. Entonces, si los nacionales que se representan con X, que es nuestra incógnita, la ecuación será X más 20 igual a 80. Resuelvan esa ecuación. ¿Cuántos pasajeros nacionales viajaron? Despejen X y díganme cuántos pasajeros nacionales viajaron. 60, exactamente. Ya lo podemos resolver incluso a ojo. Despejamos 20 para este lado, está sumando a 80. 80 menos 20, 60. X es igual a 60. Muy bien, exactamente. Vieron que ya vamos, a medida que vamos resolviendo ejercicios, ya desarrollamos esa agilidad para solucionar estos problemas. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta. En un vuelo internacional viajaron 3 veces pasajeros que en el VIP. O sea, viajaron 3 veces más pasajeros que en el VIP. Si en el total viajaron 120 pasajeros y los VIP son X, que es nuestra incógnita, la ecuación es X más 3X es igual a 120. ¿Cuántos pasajeros VIP había? Resolvámosla. X más 3X son 4X, igual a 120. Tenemos 4X, ya pasamos el 4 que está multiplicando la X, la pasamos a dividir, nos da 120 entre 4. ¿Cuánto es la respuesta? $120 entre 4, 30. Muy bien, ¿verdad? Ya lo podemos analizar. Tenemos X más 3X nos da 4X, igual a 120. Este 4 lo tenemos que despejar porque tenemos que despejar X. Como está multiplicando la X, lo pasamos a dividir. 120 entre 4 nos da 30. 30 pasajeros VIP había. Muy bien. ¿Vieron? Excelente. Ya completamos nuestro cuarto y último sello en el pasaporte. ¿Listo? Muy bien. Pero ahora, ya como sabemos y ya estudiamos y repasamos muchos temas, vamos a aterrizar ese conocimiento. ¿Listo? Estas preguntas tienen tiempo, así que los quiero muy rápidos a resolver estas preguntas. ¿Listo? Vamos a recorrer todo lo que hemos visto en 10 preguntas. Muy rápidos. En la base de datos de vuelos, el conjunto N son los vuelos nacionales y el conjunto I son los vuelos internacionales. Si un vuelo puede ser nacional e internacional, pero no pueden ser ambos, ¿qué representa la operación N intersección I? Recuerden que la intersección son los elementos que están en ambos conjuntos. ¿Qué representa esa intersección? A, B, C o D. Me dicen A, me dicen D. Vamos a marcar. Me dicen A, me dicen D. C. Pongámosle, vamos a utilizar el comodín de tiempo extra acá.
Si me están diciendo que N son los vuelos nacionales e I son los vuelos internacionales, pero nos dicen un vuelo puede ser nacional e internacional, pero no pueden ser ambos, es decir, no hay elementos en común, que representa la operación N intersección I, es decir, los elementos en común, pues ningún vuelo, ¿verdad? Porque ningún vuelo puede ser internacional y nacional a la vez. Entonces, no hay ningún vuelo allí. ¿Vieron que hay que leer muy bien para razonar correctamente? No pueden ser todos los vuelos, porque un vuelo o es nacional o es internacional, pero no es ambos a la vez. ¿Listo? Entonces, la B es la respuesta correcta. ¿Listo? Ahora sí, ya no tenemos comodín de mayor tiempo, entonces ahora sí tienen que responder muy rápido. Sea P el conjunto de vuelos puntuales y Q el conjunto de vuelos no puntuales que representa la operación P unión Q. Recordemos, P unión Q son los elementos de ambos conjuntos. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C o D. Muy bien, Yulisa. Muy bien, Carlos Andrés, Carlos Eduardo, muy bien. Todos los vuelos, porque recordemos que P unión Q son todos los elementos de un conjunto, tanto los que están en común como los que tienen cada uno por aparte. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta. P unión Q son todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Listo? En un día se registraron 4 vuelos nacionales y se registraron 3 vuelos internacionales y se registraron 2 VIP. Si definimos el conjunto A como los vuelos nacionales e internacionales y el conjunto B como los vuelos VIP, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A intersección B? Eso vimos un ejemplo ya en la pregunta anterior. ¿Cuántos vuelos hay en común? ¿0, 7, 2 o 9? Muy bien, Kersi. 0, 7, 2 o 9. 0, exactamente. Porque no hay vuelos, ¿verdad? La intersección entre nacionales e internacionales con VIP, no hay vuelos que puedan ser a la misma vez todos los mismos. O son vuelos nacionales, o son internacionales, o son VIP. No pueden ser a la misma, no pueden ser el mismo vuelo, tipo de vuelo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a una ronda de bonus. Vamos, ojalá tenga suerte acá y seleccione 200 puntos o tiempo extra. Vamos a ver. Lo perdí. 200 puntos. Muy bien. Excelente. Buena suerte aquí. Vamos a ver. Un vuelo con 180 asientos transportó 150 pasajeros. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación? Eso ya lo saben calcular perfectamente. Recordemos que el porcentaje de ocupación se calcula con la parte del total, sobre el total por 100. Entonces, 150 entre 180 por 100. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? Calcúlelo rápidamente, dígame el número, no la letra, sino el número. El porcentaje de ocupación. 80%, 75%, 83.3% u 85%. Perfecto, muy bien, 83.3% es la respuesta correcta. Eso nos da dividiendo 150 entre 180 por 100. ¿Listo? Muy bien. Nos dicen, el vuelo B006 tenía capacidad para 150 pasajeros, pero transportó 130. ¿Cuántos puestos quedaron libres? Facilito. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dígame el número. Muy bien, Ana. Muy bien, Judy. Muy bien, Romeo. Muy bien, Laudi. 20 asientos, porque si el vuelo tiene 150 sillas, pero se montan 120, 130 pasajeros, pues 150 menos 130, 20. Muy bien.
Excelente. Recordemos la tabla que teníamos anteriormente. La suma de pasajeros de los vuelos nacionales B001, 120, B003, 110, B006, 130 y B009, 125, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la suma de esos 4 vuelos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿480, 510, 485 o 525? 485 nos dicen, vamos a ver. Excelente, muy bien, excelente. Otra ronda de bonus, esperemos que esta vez tenga la misma suerte de antes y no tenga menos 50 puntos, que es la negativa. Esta. Muy bien, más 100 puntos. Veamos qué pregunta nos trae el cuestionario esta vez. ¿Con qué tema nos metemos, no? La misma tabla. Según la tabla de datos, ¿qué vuelo tuvo la menor ocupación? ¿Qué vuelo tuvo el menor porcentaje de ocupación? Vean todos los porcentajes de ocupación sin apresurarse y díganme qué vuelo tuvo si el B008, el B005, el B003 o el B010. ¿Cuál? ¿Cuál vuelo? El menor porcentaje de ocupación. El B008, perfecto. Como vemos, tiene el menor porcentaje de ocupación con un 68.8%. Muy bien. Eso lo hubiésemos visto mejor en una gráfica, ¿no? Que en una tabla. ¿Listo? Observando esta tabla, ¿listo? ¿Qué tipo de vuelo representa en promedio la menor ocupación? ¿Listo? Viendo estos tipos de vuelos nacional, internacional o VIP, ¿cuál representa la menor porcentaje de ocupación? Quiero que me digan si los nacionales, si los internacionales, si los VIP o no se puede determinar con la información que tenemos. Muy bien, excelente, VIP. Si vemos los VIP, que son 2, tiene los menores porcentajes de ocupación con respecto a los nacionales e internacionales. ¿Listo? Excelente. Buena interpretación de datos. Así es que se analizan las tablas y las gráficas. ¿Listo? Novena pregunta. Un vuelo cobra X cantidad de pesos por cada pasajero. Si en ese vuelo viajan 150 pasajeros y se recaudan 3 millones de pesos, ¿cuánto vale X? ¿Listo? Analicémoslo. ¿Cuánto vale X? El vuelo cobra X por cada pasajero, pero se recaudan 3 millones de pesos y viajan 150 pasajeros. Les doy una pista. X es igual a 3 millones de pesos sobre los 150 pasajeros que viajan, ¿verdad? Porque se tienen que dividir esos 150 pasajeros, esos 3 millones de pesos para ver cuánto le cobraron el pasaje a cada pasajero. ¿Cuánto es la respuesta correcta? 20.000, me dicen por acá. Muy bien, ojalá un pasaje costara tan barato, ¿no? Excelente. Otra ronda de bonos. Vamos a ver qué puntos cogemos o perdemos. Vamos a escoger esta vez este. Tiempo extra. Listo. Esperemos no necesitar ese comodín. En un vuelo nacional, la tarifa base es de 100.000 pesos y se cobran 20.000 adicionales por cada maleta que lleve un pasajero. Y si el pasajero pagó 160.000 pesos, ¿cuántas maletas llevó? ¿Listo? Tenemos que la tarifa base son 100.000 pesos. El pasajero va a comprar su pasaje con 100.000 y el costo por maleta son de 20.000. Y si pagó 160.000, ¿cuántas maletas llevó? Exactamente, 3 maletas. Muy bien. 3 maletas. 3 maletas equivalen a 60.000 y si el pasaje costó 100.000, son 160.000. Perfecto. Penúltima pregunta.
En un cultivo de bacterias, la cantidad se duplica cada hora. Al inicio hay 200 bacterias. ¿Qué tipo de relación describe el número de bacterias B de T en función del tiempo, en horas, y cuál modelo la representa? Listo, tenemos 200 bacterias al inicio, la primera hora. A la segunda hora se va a duplicar, es decir, tenemos 400 bacterias. A la tercera hora ya tenemos 800 bacterias. A la cuarta hora tenemos 1600 bacterias. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de esos datos? Nos dicen progresión exponencial. Exactamente, ya la identificamos. ¿Vieron? Cuando crece de manera acelerada. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y última pregunta. Si para imprimir 1200 páginas se usan n cantidad de impresoras idénticas trabajando al mismo ritmo, una suposición, con 2 impresoras el trabajo tarda 30 minutos. ¿Qué relación describe mejor el tiempo TDN en función del número de impresoras y qué modelo representa? ¿Listo? Si tenemos 1200 páginas y 2 impresoras se demoran 30 minutos, significa que entre más impresoras tenga, menos tiempo voy a demorar. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento de datos nos representa? Unos me dicen que B, otros me dicen que C. ¿Será que C? Vamos a utilizar el tiempo extra acá. Acá nos sirvió el comodín para aclarar este punto. Si es relación constante, significa que si yo agrego más impresoras, me voy a demorar los mismos 30 minutos. ¿Será eso cierto? Si yo utilizo 2 impresoras o si uso 100 impresoras, ¿voy a imprimir las 1200 páginas en el mismo tiempo? ¿Seguros? Exactamente. Analicémosla. Nos dicen que B, proporcionalidad inversa. Exactamente. Porque a medida que uso más impresoras, me voy a tardar menos tiempo. A medida que una variable aumenta, la otra variable disminuye. ¿Listo? Muy bien. ¿Vieron? Exactamente. Entonces, con esto finalizamos nuestro reto, nuestro quiz. ¿Listo? Muy bien. Cada sello en el pasaporte que obtuvimos refleja un aprendizaje conquistado, refleja un reforzamiento de todas esas temáticas que vimos y vimos que todo se relaciona con todo y todo sirve para todo. ¿Listo? Veamos este video. Has llegado al aterrizaje del conocimiento. Cada parada de este vuelo te permitió sumar sellos. Has llegado al aterrizaje del conocimiento. Cada parada de este vuelo te permitió sumar sellos en tu pasaporte académico y fortalecer tu razonamiento matemático. Este aterrizaje no significa el final, sino el inicio de nuevos retos donde lo aprendido será la base para seguir volando alto en tu formación profesional. Sigue confiando en tu disciplina y creatividad, porque el conocimiento es la pista de despegue hacia tus sueños. Cada sello en tu pasaporte refleja un aprendizaje conquistado. Sigue volando alto, porque el razonamiento matemático es el motor que te llevará a lograr tus metas profesionales y personales. La red de directores del curso les deseamos éxitos en su reto 3 con 90 puntos 2 intentos. Lucha por ser un estudiante de calidad. Perfecto. Entonces, con esto, les repito, como les dije al inicio, el cuestionario, el único entregable para este reto 3, al igual que los anteriores retos, es un cuestionario. En este caso, el cuestionario equivale a 90 puntos posibles que pueden obtener. ¿Listo? Tienen 2 intentos para hacerlo. Si en el primer intento sacan 80 puntos, hagan el segundo intento para ver si pueden mejorar la puntuación. Si en el segundo intento tienen un peor resultado, el sistema les va a contar la mejor puntuación. Entonces, los invito a hacer el segundo intento. ¿Listo? Tiene 20 preguntas, tiene 60 minutos. El cuestionario cierra el 21 de diciembre. ¿Listo? Como cierra el 21 de diciembre, ¿cuál es mi invitación? Que lo vayan intentando desde ya, vayan al campus. Yo les compartí la infografía
en la apertura del reto 3 les compartí una infografía con los pasos. Vean la presentación inicial, vean las referencias bibliográficas. Con lo que vimos acá, yo les voy a compartir la grabación mañana. Si tienen alguna duda, les quedó alguna duda en alguna temática, ven la grabación para mejorar. Y si no, en las referencias bibliográficas pueden reforzar ese aprendizaje o me pueden escribir para solucionar cualquier duda. Y allí pueden intentar a resolver el cuestionario. ¿Por qué los invito desde ya? Porque se acerca festividades. Y si se dejan coger el tiempo, pues pueden perder esos 90 puntos porque se les vence la actividad. Entonces, esa es mi invitación, ¿vale? A que no se dejen coger el tiempo, por favor. Nuevamente, para los que no han confirmado asistencia, este es el momento para que vayan al campus y confirmen asistencia. ¿Listo? Les envío nuevamente la imagen de cómo confirmar asistencia para los que no lo han hecho, aunque ya creo que la gran mayoría ya lo hizo. ¿Listo? Entonces, a la vez, también les comparto una encuesta de satisfacción, ¿listo? Que deben completar para ayudarnos a mejorar en los encuentros, para ver qué les pareció, esta CIPA de primera matrícula que tuvimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces les comparto ese link de la evaluación de esta CIPA. ¿Vale? Entonces con esto damos por finalizado nuestro encuentro. De verdad, les agradezco por estar aquí hoy y por construir juntos el conocimiento, ¿vale?